Marzo, Turca, se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. ¿Qué tema ese? ¿Mm? Importante. Esta fecha busca concientizar a las personas sobre el terrible daño que conlleva para el organismo una dieta alta en grasas y azúcares. Dieta que, a decir verdad, es una de las más populares y propagadas por todo el mundo, ¿no? El Día Mundial de la Obesidad está convocado por la Federación Mundial de Obesidad y sus miembros mundiales. La tenemos en línea a la licenciada en nutrición Estefanía Welchen para charlar sobre este tema, ¿no? Porque realmente es un tema que hoy quienes nos escuchan y la sociedad toda siempre ha mostrado un marcado interés y seguramente hay formas de también hacerle frente a todo esto. Estefanía, Alejandro, Silvina, Miguel te saludan. Es un gusto tenerte con nosotros y poder charlar sobre este tema. Hola, buenos días Alejandro, buenos días a los que están ahí en el piso y a toda tu audiencia. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy bien, pese a la lluvia y todo eso, Sí. abordando un tema que, como todo el mundo creo, nos preocupa, nos involucra y también tenemos que tratar de encontrar las maneras de llegar a la gente con un buen mensaje, ¿no? Que es en definitiva lo que uno pretende, Estefanía. Así es. Bueno, ese es uno de los objetivos que tiene la conmemoración de este día, que en realidad este día es bastante nuevo, porque se celebra también en noviembre con otros propósitos, pero este día empezó hace muy poco, en el año 2020, antes que comenzara por lo menos en nuestro país todo esto del COVID y la pandemia, pero bueno, la concientización es un poco el abordar la enfermedad como una enfermedad multicausal, que no tiene un impacto simplemente estético en la persona, sino que genera afecciones en un montón de cuestiones de la vida, y además que justamente su causa no es solamente la ingesta alta de alimentos, y también lo que busca este día es como, sacar el estigma de la persona obesa, ¿sí? Que está discriminada, que está mal vista, que muchas veces es quizás ignorada, humillada. Entonces tratamos de ver al paciente o a la persona con obesidad desde otro punto de vista, entendiendo que esto es una entidad, es una enfermedad y que hay que abordarla como tal. Entonces ese es el objetivo también, esto de tratar de poner al lugar de la persona con obesidad en un lugar de una persona que necesita ayuda, una persona que quizás está siendo, como te digo, discriminada y necesita de un equipo, muchas veces interdisciplinario, para poder lograr el mejoramiento de su salud, ¿sí? Estefanía, ¿hay gente más propensa a padecer la obesidad? Exacto. En estas cuestiones de lo multicausal, nosotros hablamos siempre que hay cuestiones, obviamente, del estrés, del estilo de vida, que tienen que ver el sedentarismo, el aumento del consumo, como vos bien mencionabas, de alimentos ultraprocesados, esta falta de tiempo muchas veces para preparar alimentos o elegir alimentos quizás más bajos en calorías y más naturales, y bueno, por la alta palatabilidad que tienen los alimentos ricos en grasas, son muy sabrosos, muy ricos, entonces, bueno, se consumen mucho más. Entonces sabemos que no solamente viene por una cuestión de las ingestas, sino, como te decía, una cuestión también de la falta de tiempo, del estrés, la ansiedad que está muy asociada, factores también culturales, de costumbres, de tradiciones, y por supuesto el lado genético, o que puede ser cuestiones que tienen que ver ya familiares, o cuestiones que tienen que ver con lo clínico del paciente, de enfermedades que ya están, digamos, en la persona y se asocian a la obesidad o al aumento de peso. Una de esas muy conocida es el hipotiroidismo, y después sí hay enfermedades como un poco más raras, una enfermedad de Cushing, por ejemplo, que es una enfermedad que el paciente tiende a tener así mucho hambre y a comer mucho, pero son las menos. Pero sí son muchos factores los que llevan a que el paciente pueda tener este exceso de peso. Sí, es muy oportuno estar charlando contigo fundamentalmente porque a vos, cuando recurre una persona con estas características en la que se debe bajar de peso por una cuestión de salud, y que, como bien hacías referencia, que mal visto y que a veces hacen pasar situaciones muy feas con respecto a esto, y no lo logra, ¿tiene que venir acompañado este paciente por la ayuda de su entorno familiar, este entorno primario con el que convive también? Sí, es fundamental. Y sobre todo lo vemos en los niños, ¿sí? A ver, tenemos
hay diferentes pacientes, ¿no? Hay diferentes pacientes, hay algunos que llegan por motivación propia, porque se sienten mal o porque, bueno, tienen alguna enfermedad asociada, que puede ser hipertensión, diabetes, o no quieren llegar a eso y llegan por esta cuestión personal. Haciendo prevención. Claro, y otros que vienen, bueno, porque me mandó el médico, me mandó mi señora, me mandó mi esposo. Entonces, muchas veces quizás el entorno está acompañando, pero el paciente quizá no está para el cambio. Quizás el paciente no está en ese estadio que nosotros le llamamos el estadio del cambio, la toma de conciencia. Muchas veces lleva un tiempo. Claro. Entonces necesitamos acompañamiento profesional, muchas veces también de la parte de psicología, o algún tipo de terapia que ayude a la motivación para el cambio, y la familia que ya está acompañando. Pero también tenemos del otro lado, lo que vos bien decías, pacientes que quizás vienen motivados o vienen mandados por el médico, mandados por la familia, pero luego se encuentran con que la familia no acompaña. Claro. Muchas veces no acompaña desde los hábitos y muchas veces no acompaña desde la palabra, ¿sí? Desde el apoyo emocional. Y eso lo vemos mucho en los niños cuando muchas veces los chicos tienen una manera de consumo de alimentos o falta de actividad física, y los padres quizás o el entorno familiar no acompaña en el sentido de que quizás no está presente, o bueno, el chico no come frutas, no come verduras, pero ninguno en la familia come frutas y verduras. Entonces es muy difícil que al niño, a la niña se le haga un plato con verduras cuando el resto de la familia está comiendo otra cosa. Entonces, siempre que los niños van, y generalmente es lo que pasa, que van acompañados de alguno de sus familiares, nosotros tratamos de trabajar de que la alimentación que se le da a ese niño sea la alimentación familiar. Primero, que a un niño o niña no se la pone a dieta, pero sí se hacen cambios de hábitos, y tienen que ser cambios de toda la familia, ¿sí? Tratar de ordenar los horarios, empezar de a poco, porque esto también no ha dado resultados. O sea, hacemos un mea culpa como nutricionistas. Muchos años atrás, 20 años atrás, 15 años atrás, las dietas eran muy restrictivas, muy estrictas, muy prohibitivas, se demonizaban muchos alimentos, entonces era como que o no se comía nada de lo rico o se comía todo, entonces había de un extremo al otro. Hoy sabemos que tenemos que flexibilizar, que la parte de lo social tiene mucho del alimento rico en grasas, rico en azúcares. Entonces, bueno, ver con qué frecuencia los damos, y que todo esté permitido, pero también entender que tiene que ser de uso cotidiano, la fruta, la verdura, la leche, o sea, lo que es saludable tiene que ser de uso cotidiano y con menos frecuencia, que eso quizás que no es tan saludable, pero tiene que estar presente también para que esto sea sostenido y se haga una adherencia al tratamiento, que es tanto lo que nosotros insistimos, que el paciente adhiera al tratamiento. Bien, perfecto. ¿Reciben muchas consultas, Estefanía? Sí, el 90% de los pacientes son pacientes que llegan con sobrepeso y obesidad, algunos que por suerte llegan a tiempo y no con enfermedades asociadas, otros que ya sí. Vimos mucho este último tiempo pacientes que, bueno, luego de estar en casa han perdido los controles médicos, justo se estaban por hacer algún estudio, empezaban con alguna diabetes, empezaban con algo de hipertensión, y bueno, por esta cuestión del miedo, y lo entiendo perfectamente porque era una cuestión de que teníamos que cuidarnos todos, pero se dejaron de lado muchos controles médicos, y hoy recibimos pacientes, capaz que pacientes adultos, ¿no? Sobre todo que después de 2 años tienen ya problemas de salud más avanzados, una hipertensión más difícil de controlar, una diabetes ya instalada. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando sobre esto, de que no dejar de perder los controles. Eso yo lo he escuchado mucho. Los cardiólogos habían bajado muchísimo el número de sus consultas, y bueno, toda esta población fue la que se fue perdiendo, y bueno, que ahora estamos retomando, gracias a Dios, pero sí. Que va a ser el tema de la obesidad. Que va a ser un proceso seguramente la regularización de estos controles para todo el mundo, inclusive para en todos los aspectos, y en todos los aspectos oftalmológicos, ginecológicos, creo que en general. Pero sí, hoy tenemos ya están los resultados de las encuesta nacional de nutrición y salud, que son las ENIS, que se hicieron en el año 2019, y bueno, y ahí surgieron datos bastante impresionantes, porque bueno,
digamos que el exceso de peso, que es tanto sobrepeso como obesidad, está casi en el 70% de la población adulta. O sea, 7 de cada 10 adultos ya tienen sobrepeso u obesidad. Ese es un dato impresionante. Y el 40%, por ejemplo, entre chicos de 5 y 17 años. O sea, 4 de cada 10 ya tienen un exceso de peso. Y se ha visto también, como comentaba recién, que ha reducido muchísimo el consumo de frutas y verduras, a pesar de las campañas, a pesar de que hoy el acceso a la información es mucho mayor, y nosotros como nutricionistas creo que hay muchos más egresados y egresadas que hacemos educación, pero bueno, creo que es el ritmo de vida, bueno, la falta por ahí de tiempo, y se cuesta aún que las personas tengan como primer opción una fruta antes que quizás una golosina. Entonces, bueno, eso todavía cuesta y se vio mucho en esta última encuesta. Estefanía, te agradecemos la atención. Sabemos que el día domingo quizás es un día de descanso para la mayoría de la gente, pero queríamos hablar con vos con respecto a este tema que tanto nos preocupa desde los medios de comunicación, y está bueno que la gente lo tenga en cuenta y esté bien informada sobre todo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Para nada, lo que necesiten, estoy a disposición, y bueno, que pasen muy bien el domingo. Que tengas un excelente fin de semana pese a la lluvia. Bueno, muchas gracias, y para ustedes también. Saludos. Hasta luego. Estefanía Welchen, licenciada en nutrición.